Muy buenas a todos en esta semana extraña de oración. Y digo extraña por lo virtual, no porque Dios no atienda como si estuviéramos todos juntos. Bien, el tema que se me ha asignado es, dentro de lo que es esta semana, es leer. La lectura siempre ha sido para mí pues, muy gratificante. He sido bastante autodidacta en todos los sentidos. Por lo cual creo que me encanta el tema, ¿no? Ahora, me encanta más porque el énfasis en esta enseñanza está en leer, pero leer las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Quiero resaltar algunas cosas que es bueno que reflexionemos y por las que podemos dar gracias. En primer lugar, es el hecho de poder leer, el poder leer. Los que hemos aprendido a leer, los que nos han enseñado a leer, aún hay personas que no pueden leer, pero aún esos hoy en día tienen la ventaja de que hay posibilidad de escuchar la palabra grabada. En segundo lugar, eh, mm, quiero decir que es un privilegio, una bendición tremenda el poderlo hacer en nuestro idioma. Y además tener tantas traducciones, tantas versiones de la palabra de Dios que unas con otras es difícil que aunque no sepamos los idiomas originales, podamos llegar al sentido original que Dios tiene para nosotros, sobre todo si lo leemos con oración y en búsqueda del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 3, dice que es bienaventurado el que lee. Por lo cual, leer, yo entiendo que es una bienaventuranza, es una felicidad. Leer la palabra de Dios es una bienaventuranza, una felicidad, una bendición. ¿Por qué la leemos? ¿Por qué leemos la palabra de Dios? En primer lugar, la palabra de Dios debe de ser leída para conocernos a nosotros mismos, tanto como humanidad como individualmente. Romanos 3, en el versículo 9 al verso 18, nos hace una fotografía increíblemente ajustada a lo que es verdaderamente la humanidad. Fijaos bien, dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Está hablando a judíos o está hablando a gentiles, de unos o de otros. Dice, de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y termina, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué detalle, qué detallista al fotografiar con palabras lo que es la humanidad y lo que es nuestro corazón sin Cristo. ¿eh? Pero sigamos con la palabra de Dios, leerla no solo para conocernos a nosotros mismos, que es fundamental e importante, cuál es nuestra condición, qué es lo que necesitamos. También tenemos que leerla para entender a Dios y su propósito, un propósito que está lleno de amor. En Juan 3:16 conocemos todos este versículo, sobre todo aquellos que creemos. De tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, si vamos al Antiguo Testamento, en Jeremías, en el capítulo 9, verso 23 y 24, dice, así dice Yahvé, el Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es decir, que nuestras capacidades humanas, que nuestros poderíos humanos no nos hagan sentirnos que ya lo tenemos todo. Sigamos. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Fijaos bien, que hago misericordia, pero también juicio y justicia en la tierra. Por eso tenemos que conocer a Dios. Porque las cosas que ocurren cuando las ponemos bajo este prisma cambian. Sabemos que Dios, aunque estén ocurriendo, Él es un Dios de misericordia, pero también de juicio y justicia. Tenemos que leer la palabra de Dios para no ser engañados, para poder comprobar que realmente eso es así. Por nosotros mismos tenemos ese privilegio. En 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 21, nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Hay que leerla, esta palabra, con discernimiento. Porque fijaos bien que el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 3:15, hablando de los judíos, dice que cuando ellos leen a Moisés, que el mismo Moisés está reflejando, enfocando al Señor Jesucristo, el velo dice que está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, que no son capaces de ver al Mesías, a Jesucristo, que ya vino. Cuando venga otra vez, les va a sorprender que estuviera antes, ¿verdad? Nosotros no tenemos que leerla sino con discernimiento de las cosas que son verdad. También hay que leerla con entendimiento. Nehemías 8:8 vemos que dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente, y dice, y a continuación dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es fundamental que entendamos lo que leemos de la Escritura. No solamente lo que Dios quiso decir a aquellos que estaba dirigida en principio, sino qué es lo que nos quiere decir a nosotros, qué quiere decir Dios, qué me quiere decir Dios hoy, qué nos quiere decir Dios hoy. También la palabra de Dios la leemos para conocer los tiempos de Dios que han sido revelados, no aquellos que no han sido revelados. Muchas veces nos ocupamos más de leer y buscar aquellas cosas que en realidad Dios no nos ha revelado. Una de las cosas que más atención la gente pone es ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos. Por supuesto, hay señales que hay que estar atento, como las nubes. Las nubes de pronto se ponen un poco oscuras y uno dice va a caer una gran tormenta, pero a veces lo que ocurre es que esas nubes se las lleva el viento y no hay tormenta. Así ha ocurrido a lo largo de la historia hasta ahora. Por lo cual, lo mejor de todo es estar preparado siempre. Dice en Marcos 13:14 sobre este tema de los tiempos que han sido revelados, dice, pero cuando veáis, le dice a los judíos, les dice a los que estaban escuchándole, este Jesucristo, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, y luego dice, el que lee,
entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Pero fijaos bien que dice el que lee, entienda. Es decir, no solo es leer, sino entender. También la palabra de Dios, por supuesto, está para hacernos instruidos y perfectos. En 2 Timoteo, en el capítulo 3, 16, conocemos el texto que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que todos nosotros, para que el hombre, para que tú, para que yo, para que la... Ojo que ahí estamos incluidos todos, mujeres, hombres, cuidado. Para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios, para que el joven de Dios, para que el anciano de Dios sea perfecto, que esté enteramente preparado para toda obra, pero ojo, la obra de Dios, la obra que Dios prepara, no la obra de los hombres. También la palabra de Dios es para usarla bien. Hay que usarla bien. Podemos tener cosas que son importantes, pero si no las usamos bien, entonces lo que pueden producir es más daño que bien. Esto ocurre en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y, no sé, incluso lo que tenemos en casa, si no lo usamos bien, puede estropearse o puede hacer daño o puede hacernos daño. Para usarla bien, 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de Dios. Esto es lo que es, está la recomendación que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Una recomendación que yo creo que debemos de recibir todos. Leemos la palabra y de ella aprendemos para luego ¿qué? Para usarla bien. Y por último, yo lo que quisiera resaltar, lo que, bueno, el versículo que utiliza de entrada la Alianza Evangélica en su boletín, dice en Salmo 119, 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, Señor, leemos la palabra de Dios, pero para que llegue a nuestro corazón. Porque el lugar que tiene que cambiar en nuestra vida es el corazón. No leemos solo para saber, no solo leemos para tener inteligencia, para poder discutir, para que la gente vea cuánto sabemos, ¿no? No, leemos la palabra de Dios para guardarla en mi corazón. ¿Y cuál es el objetivo de guardarla en nuestro corazón? El objetivo es para no pecar contra ti. Una de las cosas peores que podemos hacer contra Dios, contra nosotros mismos y contra el prójimo, es pecar. Por eso la palabra de Dios es el antídoto, es la limpieza, es el lavacro que nos lava, que nos limpia por medio del poder del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. No es lo mismo cuando leemos otros libros, el periódico. En fin, podemos encontrar lecturas interesantes y verdaderamente aleccionadoras, pero no hay nada, os lo digo, como la palabra de Dios, en su eficacia, en su poder. A veces, qué pena que la gente no nos demos cuenta de esto. La palabra de Dios es el primer libro, el libro más vendido en todo el mundo. Pero qué pena que no sea el más leído. Pero nosotros no lo vamos a hacer así, sino que vamos a salir fortalecidos de estas reuniones y vamos a aprender nuevamente, vamos a comprometernos con la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, que Dios nos bendiga, os bendiga a todos, porque Él lo hará porque está deseando hacerlo.